Hoy salimos de los algoritmos para hablar a profesionales y empresas en directo con Edu Salado, emprendedor y formador en habilidades digitales, sobre los mejores consejos, tendencias y novedades de transformación digital. Directo a la empresa. Pongamos la sal digital a tu compañía. Bueno, y dentro del consejo de la semana pasada habíamos visto algunos consejos previos a la digitalización de una compañía, que son muy importantes, son muy culturales, ¿vale? Pues ahora vamos a hablar de dos cosas diferentes. Por un lado, están los niveles de transformación digital dentro de una compañía. Cómo puedo transformarme digitalmente mi compañía? ¿A qué niveles lo puedo hacer? Y fundamentalmente vamos a encontrar tres niveles. Por un lado, a nivel de cultura de la compañía, esto es lo más importante. Al final, si queremos lograr los beneficios de una transformación digital, que al final no se trata de hacer lo mismo, pero ahora mismo en una página web, o en Facebook, o en una red social, o en WhatsApp, o en una aplicación móvil, sino también cambiar un poco nuestra mentalidad, nuestros procesos, nuestra cultura empresarial, para aprovechar todas las ventajas que tienen las nuevas tecnologías y el mundo digital. Por lo tanto, el primer nivel al que tendríamos que plantearnos es prácticamente meter la digitalización y estos procesos digitales en el ADN de nuestra compañía, en nuestra cultura empresarial. De hecho, en la mayoría de los procesos de transformación digital, los mayores obstáculos se encuentran con un proceso de cambio cultural. ¿Vale? Esto es así, es lo que nos encontramos fundamentalmente. Luego, por otro lado, tenemos lo que se llama digitalización de procesos. Ahora hablaremos de la diferencia entre metodología, proceso, sistema y herramienta, que es muy importante que la tengáis ahora en cuenta, pero lo que hacemos es, vale, ahora ya entramos dentro de la compañía. Una compañía se divide en muchos procesos. Imaginaos que tengamos un e-commerce. Pues un e-commerce está desde la publicación de los determinados productos dentro de la web, la promoción de esos productos a nivel de marketing online y demás, luego la generación de los pedidos cuando alguien nos compra, cómo lo hacemos, cuál es el proceso. Bueno, pues entonces lo que tendremos que ir haciendo es digitalizar proceso a proceso, ¿vale? Para lograr que todos los procesos estén con esta mentalidad digital, con esta transformación digital. Y luego, por otro lado, están las áreas de competencia. Todas las compañías tienen diferentes áreas de competencia, ¿vale? Ya hemos nombrado, ha sonado por ahí marketing, está recursos humanos, está producción, está ventas, está comercial. Todas estas áreas son áreas de competencia. Luego, también hay otro nivel de transformación digital, que es la digitalización de un área de competencia, ¿vale? Entonces ya hablaremos. Esto lo iremos en los diferentes programas, lo vamos a ir desglosando y vamos a ir hablando de cuáles son estas áreas, cómo funcionan los procesos, todo esto lo vamos a ir desgranando. Luego, por otro lado, muy importante hablar de cuáles son las etapas de esta transformación, de esta digitalización. Bueno, normalmente vamos a contar con tres etapas en cualquier proceso de digitalización. La primera consiste en analizar cuáles son las metodologías, los procesos y las herramientas que vamos a utilizar para digitalizarnos tanto nuestra compañía a nivel de cultural, un área de competencia como un determinado proceso, ¿vale? Tendremos que analizar cómo lo vamos a hacer, cuál es la mejor forma de hacerlo. Esta es la primera etapa, ¿vale? Luego, después de esta, tenemos la elección de cuál va a ser el tipo de solución, no la solución, sino el tipo de solución, y luego una matriz para tomar la decisión de cuál es la solución, cuál es la herramienta o la tecnología que vamos a utilizar en este proceso de transformación digital, ¿vale? Es decir, son cosas diferentes, porque a veces aunque ya hablaremos de esa segunda etapa, a veces no es necesario implantar un software, ¿vale? Incluso hay veces que simplemente con una solución intermedia nos vale, con un Excel online en la nube y demás. Entonces, hay que ver cuáles son las características, los problemas que tenemos, nuestros principales puntos de pánico y cómo los podemos resolver, cómo podemos llegar a esa transformación digital. En la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con software estándar, ¿vale? Pero existen también otras soluciones. Incluso a veces nos encontramos con compañías donde ningún software estándar le encaja. Son la minoría de los casos, pero entonces hay que desarrollar algo a medida, ¿vale? Entonces, esto ya lo hablaremos en un capítulo sobre esta segunda etapa, ¿vale? Y luego, la última etapa ya es la implantación, que también, aparte de implantar todo este proceso, también hay que integrarlo
a veces nos encontramos con varias soluciones. Estas soluciones o herramientas, tecnologías, tienen que hablar entre sí, tienen que integrarse, tienen que comunicar información. Vale, pues esto también lo tenemos que hacer en esta etapa, que es la etapa de no solo implementación, sino integración. Y luego una palabra que me vais a oír hablar mucho en los procesos de digitalización, que es la automatización. Cuantos más procesos podamos automatizar, podremos ahorrar tiempo y destinar ese tiempo a aportar valor en otras cuestiones, ¿vale? Entonces es muy importante que vamos a pasar en cualquier proceso de digitalización por estas tres etapas. Y dentro de esas tres etapas hay que hablar que a nivel global vamos a estar constantemente en un proceso de formación continua en habilidades digitales, porque vamos a tener que conocer muchas habilidades digitales que ya os enumeraré, os diré cuáles son, en qué 5 grupos se pueden catalogar las habilidades digitales y cuáles son lo que vamos a llamar factores clave digitales, ¿vale? Que es como una especie de mezcla entre esas competencias digitales llevadas a la empresa. ¿Cuáles son esos factores clave digitales que tendremos que adquirir, que tendremos que formarnos de forma continua, porque no es un proceso de yo me formo ahora, aprendo y ya lo sé todo, sino que la digitalización y la tecnología va cambiando y además a un ritmo vertiginoso. Entonces tenemos que estar en constante formación, aprendiendo nuevas metodologías y luego integrándolas dentro de nuestra compañía. No de forma precipitada, sino probándolo bien. Ya os hablaré de cómo funciona el proceso en general. Y al final con todo esto llegamos a cuando logremos digitalizar nuestra compañía, llegaremos a ser una organización digital, ¿vale? Que es un concepto nuevo que pasa de las organizaciones tradicionales que normalmente tienen jerarquías mucho más verticales y demás a una organización digital, ¿vale? Donde ya veremos cuáles son las ventajas. En otros programas iremos desglosando todo esto, ¿vale?